Muy buenas tardes. Bueno, yo prefiero, si no les importa, hablar de pie porque así les tengo una visión más general a todos los presentes. Como decía, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un auténtico placer, es un honor estar aquí con todos ustedes, volver a Lima después de muchos años y sobre todo, pues yo creo que lo que les voy a plantear a lo mejor les va a defraudar, porque en el fondo es una inquietud que tengo desde un periodo de tiempo que me ha permitido en la universidad pasar un año sabático pensando, leyendo, viendo qué está pasando por el mundo. Y algunas de las cosas a lo mejor que yo les pueda decir hoy y que me hacen replantearme esa esquizofrenia del legislador penal, a lo mejor ustedes no se sienten identificados, aunque ya no les voy a contar algo que esté pasando en España. Yo creo que es algo que es un fenómeno casi que uno respira y huele prácticamente en casi todos los países del mundo, sobre todo en aquellos donde las reformas procesales vienen ya siendo una realidad, no en estos momentos, sino podríamos decir desde hace bastante tiempo. Quiero agradecer, por supuesto, al Instituto de Ciencias de la Ciencia Procesal Penal, que de alguna manera ha sido quien ha hecho factible que yo me haya podido trasladar y pueda estar estos días aquí con ustedes, tanto hoy aquí en la escuela de posgrado como mañana con los alumnos de pregrado en la Universidad de San Marcos. Bueno, yo creo que sin más prolegones voy a intentar, he traído el PowerPoint porque me gusta mucho hablar y eso tiene un problema, sobre todo porque me han dicho 45 minutos. Así que si ustedes se van durmiendo en algún momento o en esto, me levanto la mano sin ningún tipo de problema. Yo este título lo puse por lo siguiente. Como les decía, yo el año pasado tuve un año sabático en la Universidad de Valencia, es la primera vez que lo tenía, y aproveché y me marché 6 meses a Alemania y estuve 5 meses en Inglaterra. Mi idea era leer y ver qué estaba pasando en otros lugares del mundo, probablemente en un mundo de mayor, podríamos decir, de primer nivel, ¿no? Para ver si efectivamente esas sensaciones que yo estoy teniendo aquí, en muchos de los países que yo vengo por acá, ¿no? Es decir, aquellos que tienen nuevo Código Procesal Penal, y aquellos en los que yo veo cómo se ha implementado el mismo, y aquellos en los que yo veo los problemas que se están planteando, y por supuesto, en España, pues lo que veo mucho no me gusta. Y entonces lo que pensé es, bueno, voy a intentar ponerme a mí misma también en mis pensamientos y en lo que yo he aprendido, lo que yo he visto en la práctica. He estado varios años de magistrada suplente en la audiencia y ver un poco qué está pasando con la justicia. Y entonces dije, voy a poner la justicia penal en el diván. Y poner la justicia penal en el diván no es sino hacer un análisis, que es lo que he estado haciendo y es el libro que estoy escribiendo, partiendo un poco de la historia. Es decir, bueno, vamos a ver, para llegar a donde estamos, ¿de dónde partimos? Partimos de cuál es el modelo penal que de alguna manera hemos venido arrastrando durante tanto tiempo, el modelo procesal penal que ha dado respuesta a ese modelo penal, y a partir de ahí ver cuáles han sido los pasos y sobre todo los cambios que en estos últimos años se ha ido experimentando en materia procesal penal, que son inversamente proporcionales a los que se han ido experimentando en materia penal. Y ahí viene mi conclusión de la esquizofrenia, que la iré repitiendo a medida que vaya avanzando. Por ello, yo creo que un poco la fotografía de Freud no significa sino, voy a hacer un poco una retrospección de la justicia penal, ¿no? Y para ver hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Me decía a ver qué soluciones. Yo, pocas soluciones. Lo que puedo poner encima de la mesa son problemas, que yo creo que ya es detectar por lo menos un diagnóstico de cuál es la situación, para en su caso ver cuál puede ser la mejor, la más fácil o la más realista de las soluciones posibles que se pueden adoptar en materia procesal penal. ¿De dónde partimos? Ustedes saben muy bien que en realidad el modelo de justicia penal que nosotros tenemos es fruto de la era de la modernidad. Pero no desde cuando los historiadores dicen que surgió la modernidad, sino que básicamente se pergeña en dos momentos distintos. Por un lado, lo que sería el ámbito penal, derecho penal, que podemos decir que se cuece en los siglos
fundamentalmente 17-18, finales del 18, principio del 19, más bien finales del 18, principio del 19, es cuando se produce la verdadera revolución penal, ¿no? Cuando se produce un cambio, y ahí es cuando realmente empezamos a considerar que el ciudadano es ciudadano, y por tanto el derecho penal es un derecho penal de la ciudadanía configurada en ese Estado moderno. ¿Cuándo se configura el Estado moderno? El Estado moderno, recuerden ustedes, si pensamos en el Leviatán y en Hobbes y el concepto de orden y de ley, de alguna manera fue el que fue motivador, fue motivante de la configuración, de la consideración del control por parte del Estado del ius puniendi. Por decirlo de alguna manera mucho más básica, ustedes saben que históricamente problemas hemos tenido siempre, conflictos se ha tenido siempre, pero sí que es cierto que hay un determinado momento, que es este, que nosotros ahora estamos comentando, en el que el Estado lo que hace es dividir. ¿Dividir qué? La mayor parte de la conflictividad, que es una conflictividad disponible, dispositiva, de parte, que queda de alguna forma en manos de aquellos que se encuentran en esa situación conflictiva. Y luego deja una pequeñita parcela, digo pequeñita, insisto, en estos momentos, que es aquellos hechos que se consideran como los más reprochables desde el punto de vista social y que dan lugar a lo penal, que dan lugar a aquellas conductas que aparecen en el Código Penal tipificadas como delitos, ¿no? Y eso es lo que el Estado dice: esto lo controlo yo, esto lo controlo yo, esto lo persigo yo y esto lo condeno yo. Y eso hasta cierto punto es lo que llevó a que se considerara que hubo una cierta expropiación de los derechos de aquellas víctimas, de las personas que eran víctimas sufridoras de la comisión de esos hechos. Hasta aquí yo creo que no queda ningún problema. Pero vamos a darnos cuenta cómo el procesal penal va siempre como agarradito de un hilo por detrás, arrastrando, diciendo: yo también quiero un poco de agua. ¿Por qué? Porque el padre de derecho penal va bien pomposo y bien hermoso, se le dedica mucho interés, pero el procesal penal siempre va en una línea secundaria. La prueba nos la da la historia. Si decimos, y ahora lo vamos a ver, que en el 17-18 empieza la ideología y empiezan a aparecer las teorías que propiciaron el cambio fundamental que dio lugar al derecho penal moderno, el procesal penal, el pobrecito, estuvo durante todavía bastante tiempo sufriendo un sistema en el que lo que había era un procedimiento de inquisición, con métodos inquisitivos, con tortura, donde se quemaba en la hoguera como sanciones pues, a las brujas, a los judaizantes, y un procedimiento en el que lo que había claramente era una negación de la propia persona que se sometía a ese procedimiento. No había sujetos, aquellos eran objetos, donde la tortura lo que pretendía era conseguir la condena del sujeto y con ello la condena. Y sobre todo porque había una identidad entre delito y pecado, por tanto una vinculación estricta con la divinidad. ¿Qué pasó en materia penal? Rápidamente, porque esto ustedes se lo saben muy bien. A principios del siglo XIX, aunque decimos que es un derecho penal, es un derecho que emerge y que se configura en el XIX, lo cierto es que arrastraba de bastante tiempo atrás. Fíjense que en el 16 y 17 aparecieron aquellas doctrinas filosóficas que reaccionaban contra el dogmatismo católico, que discutía que evidentemente la razón no jugaba ningún papel a la hora de tomar decisiones, y que de alguna manera fue inspiradora de ese movimiento inquisitorial que tanto existió a lo largo de la historia, tristemente. En el 17 y en el 18 aparecieron el iluminismo, la época de las luces, y con ello fue gestándose el derecho penal liberal, apareciendo pues, la escuela clásica, que puso énfasis, becaría, los delitos y las penas, la positiva, la escuela positiva, de Ferri, Garófalo y demás, que pusieron énfasis sobre todo en el delincuente, la ecléctica, que fue la humanista, que se centraba en la moral colectiva, o la pragmática en el derecho penal, que de alguna manera introducía el elemento de la eficacia. Sí que es cierto que bastantes años antes, probablemente Beccaria y Howard, que yo creo que fueron los dos grandes pensadores que impulsaron este cambio de percepción y de incorporación del derecho penal moderno, fueron los que, por un lado, trataban de reformular los delitos y las penas, y por el otro lado, Howard, de reformular las instituciones penitenciarias, ¿no? De hecho, él fue
desgraciadamente para él, fue una persona que luchó por la humanización de las cárceles y que murió como consecuencia de una enfermedad que pilló precisamente, que captó en sus visitas que realizaba a las distintas instituciones penitenciarias. Bueno, pues el derecho penal siguió imparable, es decir, y esto ya era una cuenta atrás, esto ya no tenía cuenta atrás, ya evolucionó y fue evolucionando a medida que fue pasando el tiempo, hasta que podemos decir que principios del XIX, el derecho penal cambió radicalmente y con todos los planteamientos que nosotros también fueron objeto de nuestros estudios cuando estudiamos nosotros el derecho penal en la universidad. Lo cierto es que el modelo procesal penal, tenemos necesidades de un proceso penal. ¿Cómo se aplica el derecho penal al caso concreto? A través de un instrumento que es el proceso penal. Y el proceso penal, durante mucho tiempo, seguía anclado en esa idea que les decía, un modelo inquisitivo, un modelo basado en la debilidad, donde la idea de la culpabilidad o no del acusado, de alguna manera, estaba conectado con Dios, y fue ya avanzado, bien avanzado el siglo XIX, e incluso en algunos países ya en el siglo XX, cuando desaparece la tortura, cuando desaparece el modelo inquisitorial, cuando aparece el verdadero proceso, donde hay partes, donde hay sujetos, que no objeto, donde hay un principio de dualidad, de contradicción e igualdad, donde hay oralidad, donde hay publicidad, donde hay principio de oficialidad de la acción penal. ¿Y el proceso penal para qué sirve? El proceso penal se fue configurando para determinar, por un lado, la existencia o no de los hechos, la determinación de si esos hechos son o no constitutivos de delito y la determinación o no de si la persona es culpable o es inocente. Y esto es muy importante, porque el proceso penal, la percepción que se tuvo fue un cambio radical. No solamente sirve para determinar que una persona es culpable, sino también es un método, un medio, un instrumento para determinar que una persona es inocente. Por tanto, la configuración de una cosa y la otra, evidentemente, forman parte de lo que es la funcionalidad del propio instrumento procesal. Ese proceso penal liberal se construyó sobre la base de dos conceptos, que es el equilibrio que vamos a ver en todas las instituciones procesales, la libertad y la seguridad. Lo vamos a ver en todos. Cuando hablamos de las medidas cautelares, tenemos el equilibrio entre las dos, y como en ocasiones prima más uno sobre el otro a la hora de adoptar la misma. Cuando se practica los medios de prueba, nos vamos a encontrar con la misma tesitura, etcétera, 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 ¿no? La seguridad garantiza los intereses públicos y, por supuesto, lleva a considerar que el proceso, en ese concepto que nos sirvió, que de alguna manera pergeñó el actual proceso penal desde la concepción del contrato social rosoniano, la idea de considerar que la seguridad, el proceso sirve también como mecanismo de control del crimen. Pero a la vez, en el otro lado del proceso penal nos encontramos la libertad. Y la libertad, de alguna forma, pues lo que exige es la debida protección de aquellos que se enfrentan en un proceso a la sociedad. Porque el proceso penal, en realidad, es el Estado contra. En Estados Unidos se ve muy claramente cuando el proceso se dirige del Estado contra alguien, ¿no? Y esa idea de la sociedad contra el presunto delincuente viene manifestándose aquí. Pero como precisamente ese pivote de garantía, de libertad, está y permite la estructuración del proceso, nos lleva a incorporar lo que son los derechos, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y todos aquellos que conforman lo que se llama el proceso de vida. Por tanto, el proceso penal del siglo XX es el derecho penal de los ciudadanos. Y es un derecho penal de los ciudadanos que deja de ser un instrumento de represión social o de venganza política, o a la inversa. Es decir, abandona esa consideración. Yo les estoy contando lo que ideológicamente es el sistema para luego ver si realmente lo que yo estoy diciendo pues ha quedado realmente, se ha producido una perversión del modelo por una u otra posible reforma que se puedan haber adoptado. ¿Qué ha sucedido en el siglo XXI? En el siglo XXI nos vamos a encontrar con un paisaje
bien distinto en materia de justicia penal. Ese nuevo paisaje, en gran medida, o en ese nuevo paisaje influyen determinados datos. Todos sabemos que políticamente aquel modelo de Estado social del bienestar ni está ni se le espera. Ha dejado paso a un modelo neoliberal, a la globalización y al posmodernismo, que no se nos tiene que hinchar la boca simplemente por decir lo que dicen los sociólogos, sino que tiene consecuencias, obviamente, políticas a la hora de la toma de decisiones en este marco, en este nuevo marco de justicia penal. En segundo lugar, aquella lucha y aquella conquista del siglo XX por la idea y la incorporación del concepto de ciudadano, no solamente con carácter general, sino en los textos constitucionales. Ustedes saben que el siglo XX fue el siglo de los pactos internacionales de derechos, de los convenios de derechos humanos, y fue en gran medida aquello que inspiró y reflujeó la configuración de esos derechos fundamentales en los textos constitucionales, en el constitucionalismo moderno. Algunos países lo hicieron más pronto, otros lo hicimos bastante más tarde, avanzados el siglo XX. En tercer lugar, hay en estos momentos, y ustedes miran, y eso, si ustedes lo piensan, cada vez más hay una minimización del papel del Estado que nos viene impuesto por no se sabe quién. Es decir, bueno, pues fíjense, yo les he puesto aquí lo de la idea de mercado porque en el fondo hay alguien ahí detrás de los estados que al final está legislando por todos. Cada vez más los códigos procesales penales se parecen. Cada vez más tenemos ahí una Corte Penal Internacional que no sabemos por quién inspirada, pero que no sirve para todos los estados. Sí, existe solamente para algunos y para otros no. Es decir, realmente hay una idea de que a pesar de que nos creamos realmente que los códigos los inspiran, los determinan y los configura el Estado, detrás del Estado, más allá del Estado, hay quien mueve los hilos. Y por último, o sea, tampoco es que estemos pero sí hay una cierta manipulación transnacional, organizativa y demás. Y desde luego, en ese nuevo paisaje, la libertad ha cedido mucho respecto del siglo XX. Ha cedido a la seguridad, al miedo y al control. Y ese es el panorama que a mí personalmente me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque en el escenario de la justicia actual yo me encuentro que aquello que a mí me enseñaron hace unos cuantos años, y era el siglo pasado, pero tampoco se crean que tengo 80 años, es decir, aquello que a mí me enseñaron de que el derecho penal era la última ratio y era esa parcela pequeña del ordenamiento jurídico que el Estado había expropiado de las víctimas y las había configurado una serie de conductas, me doy cuenta de que lo que vivimos es una expansión del derecho penal absoluta y además casi indecente. Es decir, en estos momentos lo que se vive es la expansión del derecho penal. Todo puede llegar a ser potencialmente delito. Y sin embargo, como decía Carneluti, la pobre Cenicienta, que es el proceso penal, siempre va un poco diciendo, ¿y a mí qué me da? Écheme algo, ¿no? Como se le dice al legislador. Es decir, si yo tengo que servir para aplicar ese macro derecho penal, me tendrá usted también que cambiar las estructuras, los personajes, los protagonistas y sobre todo presupuestar, que eso supone unos gastos que el Estado tiene que asumir. Si es que al Estado realmente le interesa esto, porque al final realmente el derecho penal está en la agenda política de todos los políticos del universo universal. Bien, pues esa es la patología mental a lo que yo me refería. Yo creo que en estos momentos el legislador tiene una patología mental entendida como esquizofrenia. Es decir, hay una desorganización del pensamiento. Más y más derecho penal. Más, cada vez más. Y cada vez más hay una tendencia hacia menos y menos proceso. Y ahora luego les explicaré eso de menos y menos proceso, a qué me refiero. Aunque realmente yo creo que aquí ya se ha dicho algo antes de que yo empiece. En ese mundo, o en esa sociedad de esquizofrenia legislativa, nos la trasladan a la ciudadanía. Nosotros vivimos en estos momentos un mundo, una sociedad de la paranoia del miedo. Y tenemos miedo al miedo. Mucho más. Tenemos miedo ahora que teníamos hace 20 años, ¿no? ¿Por qué tenemos, o cómo ha afectado esto a la justicia penal? Esto ha afectado a la justicia penal porque, como les decía, desde mi punto de vista se produce una reprogramación del modelo penal del estado del bienestar. En estos momentos lo que importa es el control, la seguridad,
la lucha contra el miedo. Y aparece la sociedad de riesgo. Ulrich lo escribe muy bien, pero es verdad. Es decir, aparece la sociedad del miedo o la sociedad de riesgo. Y eso tiene consecuencias. Las consecuencias, entre ellas, son cada vez hay más delitos, cada vez hay más penas, cada vez hay más condenas, y no solo, cada vez entrar también por el lateral más sanciones en el mundo del derecho administrativo. Es decir, se junta la vía penal con el derecho sancionador, que cada vez es mayor. Y eso va generando un cambio de percepción, porque parece que aquí efectivamente lo que hay o lo que se tiene que hacer es castigo, 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 castigo. En segundo lugar, la idea de la resocialización, que fue tan buena y que la tenemos, la Constitución española la tiene, además hay un poco interés por la misma. Yo creo que en el fondo a la sociedad lo que nos dicen es: lo mejor que podemos hacer es que este que ha cometido el delito lo vamos a separar, lo vamos a apartar, porque, y nada, de resocializarse, poco. Eso a lo mejor aquí no se ve tanto, pero en Europa lo estamos viendo. La resocialización ya no forma parte de la agenda del legislador penal. En tercer lugar, la exigencia de seguridad exige cada vez más prisiones, cada vez más separaciones de la sociedad a la que ya me refería. En cuarto lugar, fíjense ustedes, en los años 80, yo vengo de la generación de la Constitución española, es decir, post-Constitución. Yo estaba estudiando en esos momentos, en esos años, en la universidad, y realmente nosotros vivíamos una etapa preciosa, porque era una etapa de esperanza, una etapa en la que se habían conquistado derechos, una etapa en la que veíamos cómo se aplicaban esos derechos, y era una etapa que cuando yo me metí a estudiar, me metí en la cátedra de Derecho Procesal, mi tema de tesis doctoral fue la prisión provisional, porque a mí lo que me gustaba era eso, es decir, ver cómo se había producido una evolución impresionante en este mundo, en ese punto, donde el acusado tenía derechos, donde el acusado había dejado de ser objeto y se convertía en sujeto del proceso. Y ahora yo veo que cada vez esos derechos importan poco o están más alejados de la sociedad. Y les pongo solo un ejemplo. Yo en España, se lo digo a mi esposo constantemente, me gusta ver las noticias. Y me gusta ver las noticias, no solamente las españolas, sino que cuando vengo aquí, pues me gusta verlas de aquí, y cuando voy a otros lugares del mundo, las veo, porque me parece que es importante saber qué está pasando por el mundo y que nos lo cuenten en el lugar correspondiente. Pues esto es universal. En las noticias hay 15 minutos de noticias, de verdad, de lo que está pasando, y luego, allá en España había hace muchos años, un medio de comunicación que se llamaba El Caso. Era un folletito en el que lo único que había era asesinato. Le cortaron la oreja a no sé quién, violaron a fulanita. Eran contar lo que estaba pasando en los juzgados en sede penal, para generar un poco esa sensación de, ojo, que la sociedad, que estamos en peligro, que hay realmente peligro, que el ciudadano está desprotegido, y aquí viene el Estado para protegerle de alguna manera. Bueno, pues les cuento esto porque me sorprende que después de lo que dicen los textos internacionales, cada vez más lo que se ve es cómo el detenido aparece en los medios de comunicación y lo exponen y lo enseñan esposado, metiéndole la cabeza, con una capucha no sé cuántos y tal. Eso va contra los derechos fundamentales. Pero eso no importa, porque en el fondo es una muestra a la sociedad de que hemos capturado. Ha sido capturada la pieza, ¿no? Y a la vez, ¿se me ha ido? No se me ha ido. Sí que se ha producido, digamos, en ese equilibrio, se ha producido una visibilidad de las víctimas. Siquiera fuera por la victimología, siquiera fuera por lo que no se sabe muy bien qué, pero lo cierto es que hay una mayor sensibilidad a las víctimas empiezan a tener una incorporación en el propio proceso, como el comunicante, la posibilidad de intervenir, e incluso aparece la llamada víctima colectiva. Fíjense que la víctima colectiva somos todos. Es decir, de repente aparece aquello de, es que las víctimas somos todos, y está la víctima social. Y yo tengo compañeros y compañeras, gente de un nivel determinado, que en conversaciones de café muestran esto que les estoy diciendo. Todo nos molesta. El mendigo que pide que lo quiten, qué feo, no lo quiero ver. El graffiti que hay al grafitero, a la cárcel. Es decir, eso es una barbaridad, porque al final estamos recriminando y estamos convirtiendo en conductas cosas que pueden ser reprochables, pero desde luego, desde mi punto de vista, no son para llevarlas al propio Código Penal.
Y luego es verdad que se han comentado cosas con las que yo estoy de acuerdo, y luego les contaré al final, que es esa potenciación de instrumentos que permiten que el victimario presunto pueda escuchar lo que le ha hecho la víctima, que son los métodos de justicia restaurativa que suponen la incorporación de la mediación como complemento, en ocasiones y en determinados casos, al propio proceso penal. Y yo no sé aquí, pero allá las garantías procesales están siendo sustituidas por esa idea de la prevención, prevención, prevención. Esto me recuerda, yo no sé si ustedes lo han leído, el libro de Orwell, de 1984, donde lo que da la sensación es que vivimos en un mundo donde casi van a saber lo que vamos a pensar dentro de poco, o Minority Report, ¿no? En la película, que realmente al final están previendo la posible conducta o la posible delincuencia antes de que uno lo sea. Estamos llenos de cámaras por todos los lados, cosa que antes no formaba parte de mi paisaje en los años 80, cuando yo les digo que yo era estudiante de Derecho. En segundo lugar, aparece esa idea de la criminología del control. A mí me gusta mucho, me ha encantado leer a Garland, es un autor de Garland, que precisamente él habla de esto. Dice cómo en ese péndulo, lo que en estos momentos en la justicia penal interesa ya no es la persona, sino el orden social. Y manifestaciones de estas, y antes me comentaba precisamente, lo comentaba usted, yo creo que hay una muy clara que es las políticas de tolerancia cero. Política de tolerancia cero. Nosotros tenemos una manifestación de política de tolerancia cero. Me preguntaban antes de la conferencia qué opinaba yo de todas estas políticas que en Europa están absolutamente en un momento álgido, que son las políticas de las leyes contra la violencia de género. Las leyes contra la violencia de género, que en un determinado momento se hicieron necesarias, la ley integral que era española fue de 2004, que fue la primera en Europa, y realmente, bueno, pues abrió una esperanza, fue aprobada unánimemente por todos los partidos de gobierno, y se plantearon numerosas cuestiones de inconstitucionalidad, precisamente porque lo que se decía es que una ley de esta naturaleza lo que genera es una desigualdad absoluta de trato ante la ley cuando el hecho se comete por una mujer o el hecho se comete por un hombre, ¿no? Esas políticas de tolerancia cero basadas en este tipo de manifestaciones, a mí en aquel momento me parecieron positivas, pero también debo decir, y lo digo siempre públicamente, que todo lo que implique discriminación positiva que dure en el tiempo, al final se termina convirtiendo en una discriminación clarísima y un trato de desigualdad que la Constitución no lo permite. Toda política de discriminación positiva tiene que tener una duración temporal que permita ver si la ley da como suficientemente jugo para que esa lucha contra la violencia de género se palíe. Aunque yo sigo pensando que el problema es un problema de educación, es un problema de cultura, es un problema de valores, no es un problema de delitos. El segundo, y políticas de tolerancia cero, hemos visto hace unos meses en los medios de comunicación, sobre todo en Charleston, acuérdense, en Estados Unidos, donde la policía cargaba de una manera absolutamente indiscriminada, normalmente contra grupos minoritarios, contra los derechos de minoría. En segundo lugar, esta sociedad de riesgo o esta idea de la criminalidad que se está generando un sentimiento de nosotros y ellos. Aquella teoría que algunos han sostenido de el derecho penal de los otros, ¿verdad? El derecho penal del enemigo, o manifestaciones del derecho de autor, o derecho penal de autor, o terrible, lo que hemos visto en Europa, con toda la guerra de Siria y con el movimiento migratorio, las acciones penales de odio, el derecho penal del odio, ¿no? Todo eso forma parte de un paisaje distinto al que nosotros teníamos anteriormente, pero que está generando que haya derecho penal de varias velocidades. Tratamientos, etiquetas a fulanitos, los tratamos de una manera, les aplicamos esto. A los otros les aplicamos electroshocks. A los otros les vamos a aplicar lo otro. Y estamos generando, no sé, eso hemos de ser conscientes de que lo tenemos, distintos escaleras a la hora de aplicar el derecho penal. Y por último, obviamente yo creo que en este caso concreto a mí, esta sociedad de riesgo, lo que me genera, y siempre lo digo, es que cada vez hay más miedo, más represión, más discriminación, pero también hay menos satisfacción. Es decir, aquí se justificó, allá en Europa se justificó fundamentalmente después de los ataques terroristas, primero de las Torres Gemelas, luego acuérdense lo que pasó en Madrid también en Atocha,
luego en Londres, ahora en París, en Bruselas ha habido varios intentos abortados, y eso de alguna manera genera un sentimiento de que poco, o sea, qué sensación tengo de falta de libertad, que se muestra en muchísimos aspectos de nuestra vida, incluso cuando viajamos y tenemos que pasar el control de pasaportes, que casi nos desnudan antes de poder echar adelante, ¿no? Consecuencia de ese dicho, yo creo que hay más discriminación y obviamente hay más insatisfacción. Y se produce una cosa que hay unos autores filosóficos de la escuela de Copenhague que llaman en inglés la securization, que eso no tiene traducción literal al castellano, sería la securización de la sociedad. Hay una idea de la securización de la sociedad que tiene una plasmación en todo, en el ámbito del comercio, en el ámbito del comercio nacional e internacional, en el ámbito del derecho penal, en el ámbito del proceso penal. Hay una idea que es la que está inspirando todo. Y acuérdense, seguridad es el contraste de la libertad. Tanto más haya securización, tanto menos va a haber derechos y por tanto el derecho a la libertad. Esas consecuencias que se producen son políticas de prevención del crimen, enlazadas con políticas sancionadoras en España, yo no sé aquí si ustedes también lo tienen, que lo que tratan es de orden público. Hay que garantizar la seguridad ciudadana, el orden público, pero no el orden público en sentido material como orden constitucional, derechos y libertades, sino en un sentido formal. Es propio de aquellos países autoritarios donde lo que importa es mantener el sistema, el silencio del ciudadano, el acatamiento a la jerarquía. Es decir, en estos momentos, bordear el Congreso de los Diputados, como se ha hecho recientemente, bueno, pues no se han atrevido esta última vez, que hubo la elección de Mariano Rajoy en España, pero bordear y ponerse allí a gritar y a decir fuera, 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 que toda la vida ha sido una manifestación del derecho de libertad de opinión, bueno, pues eso en estos momentos tiene una sanción dentro de nuestra ley contestada de seguridad ciudadana. Una ley que no es ley orgánica, por tanto es una ley normal, ordinaria, que introduce sanciones que en algunos casos son realmente más graves que algunas conductas similares en el propio Código Penal. La consecuencia es que, ustedes lo saben, estamos viviendo una sociedad con un punitivismo, neopunitivismo, fascinación del derecho penal, o como en España, la teoría de la seguridad ciudadana. Y en gran medida fomentado por tres actores fundamentales. Los políticos, porque, como les digo, seguridad está en su agenda. Dos, la prensa. La prensa. Les falta al periodista, ante el medio moribundo que se está muriendo, hacerle así, oiga, ¿está usted bien? Y tocarle con el dedito para que lo vean los ciudadanos. Realmente es impresionante. Y eso está generando que a la gente le guste. A la gente le gusta y lo oye, le gusta el morbo y esas cosas. Y en tercer lugar, y entiéndaseme bien, no es que yo diga que las víctimas son culpables de esto, ojalá no hubiera víctimas, ¿no? Pero allá sí que ha habido una manipulación de ciertas organizaciones de víctimas que han sido utilizados políticamente para conseguir políticas más represivas, más represivas. Bueno, y el último punto, que va a enlazar con lo que les voy a contar luego del proceso penal, es que a todo eso anterior, que les he dicho en los dos puntos anteriores, la remodelación del modelo penal del estado del bienestar y en segundo lugar la criminología del control, se produce esto. Es obvio que la globalización nos ha traído cosas buenas, ¿verdad? Cosas buenas nos ha traído, pero también nos ha traído algo que es indudable, innegable y que no es neutro. Y es la idea del pensamiento economicista. Es decir, todo se mide por coste-beneficio. Y eso, bueno, pues tiene repercusiones. ¿Qué repercusiones? Si de lo anterior aumentamos los delitos, aumentamos las condenas, los procesos, aumentamos las condenas, las cárceles están full. El sistema se satura. Y tenemos que pensarlo con criterios economicistas. Hay que buscar soluciones que desde esa visión economicista pues nos den salidas a esta situación en la que nos encontramos. ¿Y en qué situación nos encontramos? La globalización nos ha generado una cierta armonización, cuando no identidad. Antes les decía, los códigos se parecen mucho, ¿verdad? Es decir, tenemos
Luego, en el derecho penal es otra cosa, pero en proceso penal nos parecemos mucho y miramos al de al lado para ver de qué manera pueden acortarse los procesos, de qué manera podemos introducir medidas que sean medidas. Se parecen mucho, se parecen bastante, con sus propios matices, pero se parecen. En segundo lugar, yo me quedé pasmada el año pasado, estuve en un congreso en Suecia y allí me enteré y me dijeron, has caído de guindo, que en Holanda hay, dentro de sus propias cárceles, arriendan los espacios para aquellos presos que no caben en las cárceles de Noruega o de Suecia y que los llevan allí. Precio módico, se paga, y tiene usted un espacio, tiene su espacito. Yo me quedé alucinada. Claro, es verdad que en España ha habido un intento de introducir gestión de cárceles privadas, la cosa no... pero lo veremos. Veremos, porque ya se está hablando también de la introducción de las cárceles privadas como negocio, como un sistema paralelo también a la vía estatal. Y en tercer lugar, más derecho penal, menos proceso. ¿Y a qué me refiero con el menos proceso? ¿Cómo se llega a ese menos proceso? Ustedes lo saben muy bien. Uno, se incorporan aquellas figuras procedimentales que abrevian, que simplifican, que reducen. En segundo lugar, aparece el mayor protagonismo del Ministerio Público y de la Policía. En tercer lugar, hay una permisibilidad, y no solo permisibilidad, hay fomento, hay impulso e incluso hay compulsión en ciertos casos hacia los pactos, los acuerdos, las conformidades, tendencia a que se busquen los archivos, el sobreseimiento o una sentencia de conformidad o las salidas que ustedes tienen. Y en cuarto lugar, y ahí insisto que les diré alguna cosilla, se fomenta también la idea de conseguir acuerdos restaurativos, donde la víctima, dentro de ese mundo en el que estamos viendo que tiene se trata de que tenga una mayor visibilidad, se le llama y tiene una participación y pueden llegarse a acuerdos que permitan la reparación, pero no la compensación económica. Puede no serlo, puede ser una reparación moral, tendente por tanto a esa restauración de la misma. En cuanto a las abreviaciones procedimentales, ¿por qué? ¿Por qué abreviaciones procedimentales y salidas alternativas? Bueno, pues yo mirando su